Pues le damos entonces, vamos allá. Voy a compartir toda mi pantalla. Ya podéis ver la presentación, ¿no? Sí, se ve, perfecto. Perfecto, bueno, pues lo primero es bienvenidos a todos los que estáis. En principio iba a ser una introducción muy básica a lo que son los Lightning Web Components. La idea es que entre esta sesión y la del jueves ya tengáis un conocimiento bastante de lo que podéis llegar a hacer. Y bueno, me presento, me llamo Daniel Vázquez, soy Technical Architect en el equipo de Salesforce y la verdad es que llevo persiguiendo lo de los Lightning Web Components desde que salió e incluso antes porque ahora era un poco horrible, ¿vale? No sé qué nivel tenéis, voy a empezar desde muy básico. Cualquier duda que tengáis, por favor, escribidla y os la respondo sin ningún problema. Lo primero es un poco hablar un poco del contexto, de cuándo nació esto y por qué, ¿vale? Básicamente, todo esto viene a partir de 2014, cuando nace la última versión de JavaScript, porque aunque JavaScript es un lenguaje que tiene muchos años, la verdad es que desde 2014 hasta ahora está evolucionando a ritmos muy grandes, ¿vale? Básicamente, Lightning Web Components está montado sobre lo que son las últimas versiones de JavaScript. Si os fijáis aquí a la derecha, básicamente todo lo que está en naranja es lo que aprovecha Lightning Web Components de lo que es estándar ya en JavaScript. Y lo que está en azul es lo único que le hemos necesitado añadir, ¿vale? Que son esas tres capitas. Una capita de seguridad, el Lightning Data Service, que lo vais a ver con Alba, que es para comunicarse con el backend, y después unos componentes para que no haya que desarrollar todo, sino ya tengamos una gran parte de la interfaz que es más fácil desarrollarla, incluso con los estilos de Salesforce. Pero, por ejemplo, todo lo que son los componentes, todo lo que son los componentes web, cómo funcionan las plantillas, los elementos, qué es la Shadow DOM, que ahora hablaremos de eso, cómo funcionan los decoradores, todo eso, incluso el motor de aprendizaje, todo eso es estándar de JavaScript. ¿Qué hace esto? Hace que el framework de Lightning Web Components sea súper ligero. Entonces, una de las primeras cosas que vi es que es súper rápido. ¿Vale? Si lo compruebas con otros frameworks, como puedan ser que estén hechos sobre JavaScript con jQuery o Angular, la verdad es que van muy bien. Importante, la Shadow DOM. La Shadow DOM no es de Salesforce. Lo que sí que es verdad es que debemos de ser de los primeros en utilizarla. No todos los frameworks de JavaScript la implementan. Básicamente, lo que hace la Shadow DOM es que nosotros no podamos acceder desde nuestros componentes a componentes que estén por encima o a otras partes de la página. Antes o en versiones anteriores de JavaScript, tú podías coger y podías metías tu componente en el pie de la página y podías modificar lo que quisieras de la página. ¿Vale? Eso es un agujero de seguridad muy grande y la idea es que la Shadow DOM te encapsula para que no tengas ni problemas con los estilos, porque antes también te podías pisar y un poco también controlar sobre todo la seguridad y que tu funcionalidad es de tu componente. ¿Vale? Cada componente hijo que vayamos creando va a tener su propia DOM. Si quiero comunicarme con el componente de arriba, lo lanzaré con un evento, pero más allá no voy a poder hacer nada más. Si tenéis alguna duda, si queréis las hacemos al final, si no, escribirlas y las vamos viendo, no os preocupéis. Aquí puse un poco las directivas que tiene Lightning Web Components sobre los Web Components normales de JavaScript. Básicamente se han añadido tres directivas que son muy parecidas a las de Angular. Angular también las tiene, ¿vale? Que es poder hacer un if dentro del template. Ahora cuando vemos el componente, esto nos va a permitir tener código que se muestre o no en base a alguna variable del controlador o una expresión, no hay ningún problema. Y poder hacer iteraciones sobre arrays. Y hay dos bucles, ¿vale? Hay el for each, que básicamente es lo que usaremos casi siempre, y el iterator, que está pensado para si necesitas hacer algo especial sobre el primer y el último elemento, o si necesitas sacar el index del propio elemento. Pero bueno, en principio, de momento, nos llega con eso. ¿Qué contiene un Lightning Web Component? Un Lightning Web Component tiene básicamente estos
tres ficheros, que es un HTML, que es lo que le llamamos el template, que es lo que se va a renderizar en la página HTML. Vamos a tener un controlador JavaScript, ¿vale? Que si os fijáis, esto de Export Default Class, perdón, que se me va. Esto es todo, de momento hasta ahora es todo sintaxis de Web Component, ¿vale? Lo digo porque es raro ver definir una clase o exportar una clase o importar algún método o algún módulo de otro en JavaScript, que no suele ser lo más común. Y después tenemos un fichero que es un meta, que es el que utiliza Salesforce internamente para saber de si un administrador lo puede añadir a una página de una cuenta o lo puede, para que pueda definir, o sea, para que podamos definir dónde queremos que este componente alguien después lo añada. ¿Vale? Y aquí, bueno, importante también que sepamos que se le puede añadir su propia CSS. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a crear un componente para que veáis que es sencillo y lo vamos a ir creciendo a partir de ahí. Entonces, creo que ya habéis tenido una introducción a Salesforce DX y a Visual Code. ¿Es así o me estoy yendo largo? Sí. Vale. Voy a crear mi primer componente, que lo voy a llamar campamento. Que automáticamente ya me lo crea con los tres ficheros. De momento a este componente le vamos a definir dos atributos. ¿Vale? Le vamos a crear un atributo que sea, por ejemplo, un nombre. Campamento remoto. Le vamos a añadir una ubicación. Bueno, sí, con tilde. Y le vamos a poner internet. Le vamos a añadir una lista de aventureros. Y que después la defino. Vamos. Ahora, estos son básicamente los atributos de mi campamento. Ahora aquí dentro del template ya los podría utilizar. ¿Vale? Entonces, para utilizarlos, muy sencillo, con los dos corchetes y pondría el nombre de la propiedad. Por ejemplo, quiero mostrar el nombre. ¿Vale? Y ahora quiero hacer que me recorra la lista de aventureros y me lo muestre. Entonces, dame un segundo que voy a copiar la sintaxis así. Me aseguro que no me fallo. No, vale. Mejor. En el for each era con igual, creo. Bueno, me falta una. Sí. Y el le vamos a decir que se va a llamar aventurero. Y aquí dentro vamos a mostrar por ejemplo, primer nombre. El nombre del aventurero. Diría que es lo que tiene, que a veces me equivoco también de la sintaxis. Continúo con... Aquí, las propiedades. Lo que os acababa de enseñar un poco. Se definen propiedades. Lo importante de las propiedades, sobre todo, es que tenéis que tener en cuenta que aquí pueden tener tres decoradores. El API, que lo que hace es que esa propiedad sea pública y, por tanto, otro componente padre nos pueda pasar un valor a través de esa propiedad. El track, que realmente ahora ya se deprecó bastante, pero que aún así sigue siendo importante meterla cuando queremos que se renderice el HTML. La idea es que si no tiene track y no tiene API, cuando yo la meto en el HTML, os lo enseño, aquí no debería mostrar. Si se cambia, no se debería renderizar ni nada.
Eso ahora se deprecó, pero aún así sigue siendo importante ponerla para cuando tenemos una lista de elementos y queremos que se renderice cuando añadamos elementos, o cuando teníamos un objeto que tuviera 2 niveles y queremos que cuando cambie el segundo nivel también se renderice el HTML. ¿Vale? Y después existe el wire, pero el wire lo vais a ver con Alba el próximo día. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo está en el documento, pero bueno, lo acabamos de hacer, así que también lo tenéis. Importante, también se pueden definir getters y setters dentro de la clase. Si os fijáis, cuando se añade el HTML, en el HTML, aquí pasa como en Aure y en Visualforce, no hace falta ponerle que, o sea, lo accedes como si fuera un atributo, ¿vale? En este caso ya va a llamar al getter de él. Y cuando nosotros hagamos, que eso, podemos llamar al setter. Y después, ¿qué es interesante que, bueno, para mí es lo más importante? Cuando yo tengo 2 componentes, ahora vamos a crear el segundo componente, la idea es cómo comunicamos entre esos componentes. Primero vamos a ver lo que es la comunicación padre-hijo, que más o menos lo acabo de decir que es a través de los atributos. Y después vamos a ver la comunicación hijo-padre, que va a ser a través de lanzar eventos de JavaScript, los custom events. Entonces voy a crearme un segundo componente. Vamos a llamarlo. Ya me lo ha creado. Y ahora dentro del primer componente vamos a invocar al segundo componente y le vamos a pasar todo lo que sería el aventurero. Lo primero, el namespace, como de momento no está en ningún paquete ni nada, con la C. Para que aquellos que no tengáis ni idea de paquetes ni nada de eso, no os preocupéis, poned la C siempre, os va a funcionar. Y después pondríamos el nombre del componente. Como en este caso lo he escrito, esto se llama, no es camel case, no me acuerdo cómo se llama esta JavaScript case, por decirlo así, empieza la palabra por minúscula y después las siguientes palabras las pongo con mayúsculas. Ese es camel case y el otro kebab. Vale, este es camel case, vale, perfecto, gracias, Alba. Se sustituye por un guión, ¿vale? Que sepáis que aquí cuando queréis añadir otro componente siempre tiene que ir todo en minúscula. Y vamos a ponerle un atributo, si no, no me va a dejar pasárselo. Entonces lo vamos a decir. Voy aquí al aventurero. Importante, como estoy añadiendo un decorador, es importante importarlo. Él no sabe lo que es por defecto, ¿vale? Entonces, lo digo porque a veces se nos olvida, se pierde un poco de tiempo diciendo por qué es esto. Ahora, como ya lo he añadido, aquí ya me voy a dejar meter el aventurero. Y le voy a cambiar el nombre para que no tenga... No queda muy raro aventurero igual aventurero. ¿Qué me he olvidado? Sí, creo que es que le tienes que poner el atributo. Aquí, ¿no? O algo así. Es obligatorio, sí. Que eso es por el performance, porque así el framework tiene que iterar sobre los componentes y todo eso lo hace más rápido. Pero... Vale. Entonces, aquí lo que estaría pasando ya es a cada componente instanciaría tantos aventureros details como aventureros tuvieran mi lista. De momento está vacía y vamos a añadirle 2, ¿vale? Vamos a añadirle un par para que los tengamos de ejemplo. Vamos a ponerle un campo ID, me lo voy a inventar de momento, va a ser el 1. Sí.
Voy a crear otro. Voy a crear uno. A ver. Perdonad. Por ejemplo, a mí unas cosas las que más me alucinó de las últimas versiones de JavaScript es que aunque le pongas coma al final del JSON, no rompe. O sea, aunque le pongas coma, no rompe. Antes no. Tenía que ser un JSON estricto y, joder, a mí es una chorrada, pero esto me da errores siempre. Y después cuando estás tú debugueando, que quieres comentar algo tal, comentas la última línea del JSON y explotaba. Pues, no sé, me parece una idea genial de JavaScript. Entonces, volvemos a nuestro campamento, ¿vale? Y aquí lo que va a hacer es, este componente se va a renderizar 2 veces, ¿vale? Una por cada aventurero. Y de aquí va a tener el ID del aventurero. Eso, como dijo Alba, es importante para... Entiendo que es para el performance interno de Lightning Web Component, pero a nosotros nos va a ayudar después también para cuando queramos empezar a hacer eventos, por ejemplo, de 2 hermanos, que tengamos 2 hermanos, un padre. Entonces, este pues lanza el evento para arriba, este cambia un atributo y se lo quiere pasar solo a este, por ejemplo. Eso es útil. Y me voy a otra acá. Con esto ya lo tendríamos. También es verdad que aparte de exponer propiedades, se pueden exponer métodos. ¿Vale? Que lo sepáis. Personalmente, yo desde que llevo usando Lightning Web Component, lo he usado muy pocas veces. En casos muy concretos, lo tener que utilizar un componente de un hijo. ¿Vale? Casi nunca me ha hecho falta. En principio, siempre con una propiedad me ha valido. Después, comunicación inversa, del hijo al padre. Se hace mediante eventos. ¿Vale? ¿Qué es importante destacar aquí? Lo más importante es destacar que cuando un componente hijo recibe una información a través de un atributo API, si el hijo intenta cambiar ese atributo, si yo, por ejemplo, aquí dentro del aventurero le digo que quiero cambiarle el nombre, me va a dar un error, porque me dice que el dato no es mío, eso se llama doble binding y no existe el doble binding en Lightning Web Component. ¿Por qué no existe el doble binding? Básicamente es por un tema de performance. Vale, entonces es mejor que tú, cuando quieras, si yo quiero desde un componente hijo hacer una modificación en un registro, yo cojo, lo mando para arriba el evento, le voy a decir a mi padre, modifica el nombre, y él va a modificar el nombre. ¿Vale? Lo digo porque es un error que al principio se comete, yo creo que bastante. O por lo menos yo me he chocado siempre. Entonces, ¿qué es importante que sepáis de los eventos? Hay que poner el nombre en minúsculas. Cuando lo lanzamos, aquí vemos que en el hijo vamos a lanzar un evento de cambio de edad. Importante, el JSON siempre tiene que ir dentro del detail. Si yo quisiera, por ejemplo, mandar más de una información del componente hijo al componente padre, aquí definiría un JSON nuevo. Si queréis, ahora os lo enseño para que lo veamos. Una vez creado el evento, lo disparamos hacia arriba. Importante, el custom event, y sobre todo en Web Components, funciona que solo sube un nivel. Se puede hacer que el evento suba, ¿vale? Por todo el árbol de componentes, por todo el árbol de la DOM hasta que alguien lo captura. Yo personalmente no lo recomiendo. A mí lo que sí, por ejemplo, imagínate que yo tengo mi componente hijo, está aquí el padre y aquí hay otro componente que es el abuelo. Yo quiero que lanzar el evento de aquí lo capture a mí me gusta más coger el hijo se lo manda al padre y el padre, si quiere, vuelve a lanzar el evento a su abuelo, bueno, o a su padre. Y después, aquí abajo, ¿cómo nos suscribimos a los eventos que lanzan a los hijos? Importante, on y concatenado tal cual el nombre del evento. ¿Vale? Y después ya le bindeamos una función que va a ser la que salte en respuesta cuando ocurre ese evento. Con esto, básicamente, ya tendríamos los 2 componentes comunicados. Entonces, si queréis,
Os lo enseño. Vamos a montarlo. Y, vale. Aquí tenemos este es nuestro componente de aventurero. Vamos a después, lo digo para ir añadiendo, vamos a añadir un input para que ellos puedan, por ejemplo, modificar su nombre. ¿Vale? Entonces, voy a crear una función, le voy a llamar, no sé, change name. Y vamos a disparar el evento, entonces. Lo primero, lo que decía, el nombre del evento. ¿Cómo le vamos a llamar? Pues vamos a llamar name change, en minúscula, le puse por el lío. Y ahora, el JSON que tiene que ir, ¿vale? Importante, tal cual, y el detail. Si quiero mandar un campo, lo puedo mandar directamente en el detail. Si quiero mandar más de una información, definiría un JSON dentro del detail. Básicamente le estoy diciendo que este detail tiene un objeto dentro. Entonces, ¿qué quiero mandarle? Le voy a mandar el ID del aventurero. Perdón. Y el nombre. He definido el evento, lo tendría que lanzar. ¿Cómo lo lanzamos? Con el thisDispatch event. Este sí que es una función propia de Web Components, o sea, de Lightning Web Components, perdona. Por defecto ya la heredan todos los Lightning Web Components que creemos, ya tienen una serie de funciones o sí, de funciones que pueden utilizar. Una, por ejemplo, es esta y otra, ahora no me acuerdo. Ya, después me acuerdo, os lo digo. ¿Qué haría ahora? Vale. En el detalle del aventurero ya voy a tener algo que va a lanzar un evento hacia el padre. Digo un algo porque después vamos a trabajar en esa parte, ¿vale? Ahora no lo hemos definido. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es que el campamento se entere de que ha ocurrido ese cambio. ¿Cómo? Me suscribo cuando lo importo, o sea, cuando inyecto el componente hijo, ahora le voy a decir que tiene que hacer algo cuando ocurra el evento. ¿Cómo le he llamado? Name changes. ¿Cómo se ponía? On más name changes. Y ahora lo que le bindeo, esto va a ser una función. Esta función al controlador. La añadimos. Perdona que copie y pegue tanto, pero es que si no, después nunca me acuerdo. ¿Y qué va a recibir esta función? Esta función se va a disparar cuando ocurra el evento y va a recibir todo el evento. Vale, entonces, mi información, ¿dónde viene? Lo que yo le pase va a venir dentro del detail. ¿Vale? Que aquí se lo estoy especificando, entonces aquí lo primero que tengo que hacer es recogerlo. Entonces, vamos a recogerlo. Y ahora lo que quiero hacer es actualizar esa información del aventurero. Entonces, bueno, voy a hacer un poco de trampa. Venga. ¿Qué voy a hacer? Como me sé que el ID es la posición, les voy a acceder al array a través del ID. ¿Vale? No está bien, tendría que buscarlo porque es una lista, pero bueno, lo ideal es que fuera un mapa. Pero bueno, errores del directo, no pasa nada. Entonces, en Event Detail tengo que ver dónde me viene esa información. Entonces, desde donde lo largo, cojo la ID.
Perdona si voy muy rápido, es que no sé si nos va a dar tiempo y me gustaría que os quedara la demo puesta. O sea, que tuvierais ya la demo para vosotros montada. ¿Vale? Entonces, dentro del detail, en el aventurero ID, que es el que especifiqué cuando lancé el evento, ahí me va a ir el ID del aventurero. Y ahora le voy a actualizar el nombre. Sí, por si acaso. Bueno, ya está. Vale. Entonces, ¿qué tenemos ya? Ya tenemos dos componentes, básicamente, el aventurero y el campamento, que el campamento le pasa información al aventurero, que es básicamente, toma, aquí tienes tu aventurero para que muestre su información, y el aventurero le va a pasar al campamento cuando modifique el dato, lo va a avisar para que él lo actualice, ¿vale? Después, ¿qué tenemos? O sea, ya tenemos las comunicaciones, ya hemos visto un poquito cómo hacer un mini componente. La ventaja es que ya tenemos toda una librería de componentes base. Básicamente, los componentes base son los componentes que ha desarrollado el equipo de Salesforce. Entonces, ya tenéis botones, ya tenéis menús, ya tenemos botones de iconos, tenemos los input, tenemos un montón de componentes ya montados. Os he dejado el enlace para que podáis acceder, para que sepáis cuáles tenéis disponibles, ¿vale? Ven, una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, es el Playground, que te permite crear tus componentes siempre y cuando no tengas llamadas a backend, pero para que veas un poco cómo te va a ir quedando la capa visual. Entonces está muy guay jugar con el Playground. Yo os recomiendo que cuando queréis probar a montar una interfaz o así, lo probéis. La verdad es que ayuda, a mí, al menos, me ayuda un montón. Después, os quería hablar un poco del input, que es el que voy a añadir ahora en el componente hijo, en el aventurero, porque con este es uno de los componentes que se ve muy bien cómo funciona la comunicación padre-hijo. Pero nosotros ya vamos a hacer abuelo, padre e hijo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el abuelo, que va a ser el campamento, esa información se la va a pasar al aventurero, el aventurero le va a pasar la información al input para que él pueda modificar el nombre, y después lo vamos a escalar hacia arriba. Dani, una cosilla. ¿El código lo tienes deployado en alguna OR o algo? Sí. Lo digo porque a lo mejor hay gente que no se hace a la idea de qué es lo que estás creando y cuál es el Lo que para añadir. El hijo, ¿sabes? Y enseñarles cuál es el Lightning Input para que lo sepan. Porque si no, a lo mejor si no lo has visto nunca puede ser un poco abstracto, ¿sabes? Vale, sí, vale, perfecto. Entonces, si queréis, vamos a añadir el componente a un layout, me parece bien, ¿vale? La idea es ir viéndolo, ¿no, Alba? Alba. O sea, la idea es... Sí. No, que simplemente es porque a lo mejor hay gente que viene de, ¿sabes?, de Apex o de otro lenguaje y no saben ni siquiera qué es lo que tiene que salir. ¿Sabes lo que te digo con el código que estás haciendo tú? Vale, correcto. A lo mejor si podías enseñar un poco así. Sí, la verdad es que ahora no lo tengo subido porque creo otra, pero lo subo ahora, no... Lo vamos a subir, lo vamos a meter. Así también aprovechamos y explicamos un poco para que funcione bien el JSM Metacom. Vale, lo que estoy haciendo ahora es, estoy subiendo el código a la org y ahora vamos a ver el componente cómo queda. Voy a aprovechar y voy a publicar el componente para poder añadirlo a una página. Dame un segundo, vamos a hacer a la org.
Vamos a ir al home, por ejemplo, de sales. Vamos a añadirla. Creo que me falta una cosa, porque creo que no le he especificado en el meta que pueda añadir el componente. Correcto. No le he puesto en qué páginas lo quiero añadir. Voy a añadirlo ahora, dame un segundo, porque no, ahora no sé cómo me acuerdo. ¿Te acuerdas cómo era para publicarlo? Sí, espérate, lo copio. Era en una Lightning, en una de tipo app, ¿verdad? Sí, por ejemplo, o en un récord. Vale, te lo copio en el chat. Perdona la... A ver, ahí tienes. Thank you. Vale, con esto le voy a decir que este componente lo voy a poder meter en una app, en una página que sea de tipo app. ¿Vale? Ahora déjame ver si encuentro uno. A ver si no la queremos rápido. Vale. Ah, no lo he subido. He ido demasiado rápido. Perdonadme. Bueno, visualmente nuestro componente va a quedar un poco, de momento, feucho. Pero bueno, que ya trabajaremos en eso más adelante. ¿No? Está activado. Vale. Voy a quitar el resto para que quede más claro, mejor. Entonces, dame un segundo. Vale, ¿qué tenemos? De momento nuestro componente es esto. Básicamente, de momento lo que solo está mostrando es el nombre del campamento. ¿Por qué? Porque de momento en el template del componente padre lo único que hemos puesto es que muestre el nombre y después cuando estamos añadiendo el hijo, de momento en el template del hijo no le hemos puesto nada. ¿Vale? Pero sí que vamos a ponerle por ejemplo, que muestre por cada componente hijo, vamos a aprovechar y vamos a utilizar un base que es, por ejemplo, un Lightning Card. Entonces, me voy a ir aquí, busco aquí el card. Y le vamos a poner de título, vamos a aprovechar y vamos a poner el nombre del aventurero. Y creo que le he puesto name, hace casi en mayúscula. Voy a revisar, sí. Vamos a subirlo. Listo. Y vamos a recargar nuestra aplicación. ¿Vale? Ahora ya vemos el nombre del campamento y cómo se ha dibujado un card, en principio de momento solo tienen el título, por cada uno de los aventureros. Siguiente, ¿vale? Le vamos a añadir el input para que podamos modificar el nombre. Entonces lo vamos a coger desde la librería. Vamos a hacer un input test normal de momento. En la documentación tenéis todo lo que se puede realmente, o sea, añadir, qué atributos tienen y todo. Para pasar el primer valor.
lo subimos. Entonces, ahora cuando me vuelva aquí, lo que vamos a ver es que aparte de tener el título, se nos va a poner un input debajo. ¿Qué vamos a ver? Que el input va a tener el mismo valor, pero aunque yo cambie el valor que tenga, no va a pasar nada. Entonces, voy a descargar la página. No es suyo. Vale. Si os fijáis, si yo ahora cambio el valor del input, no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque al final el input es como otro componente más. Yo le pasé el valor que tiene, pero yo sí ahora quiero que cuando el input cambie, me tengo que suscribir a su evento. Entonces, desde el componente de aventurero nos vamos a suscribir al evento que lanza el input, que es el on-change. Y ahora aquí le creo el handler. Entonces, ahora me llega el evento, lo mismo. Primero, recuperar qué información me viene. Y ahora lo que yo haría es setearlo. ¿Qué ocurre? Si yo hago esto, bueno, os lo enseño mejor. Aventurero.name es igual a value. Lo normal, ¿vale? Porque no lo acabo de probar, es que ahora me fallara. ¿Por qué? Porque, como he dicho, este atributo no es mío. O sea, es un atributo mío, pero lo he puesto público y como viene el valor de un componente padre, no me va a dejar modificarlo. ¿Ah? Entonces lo guardamos, lo subimos, luego volvemos a ver cómo queda. Ahí está no, es que es disaventurero, perdonad. Me está dando eso otro. Me falla aquí. ¿No? Vale. Lo volvemos a recargar. Vamos a probar. Vale, ahí es. Ese es el error que nos dice que esta propiedad no es nuestra, que se la debemos de pasar al componente padre y el padre debería modificarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes hemos declarado una función aquí para lanzar el evento al componente padre. Lo que vamos a hacer es, como podríamos lanzar directamente esta función, pero lo vamos a coger aquí. Lo vamos a mergear con esta. Entonces, yo elimino la otra. Y esta función la quitamos porque no la vamos a usar al final. Vamos a dejar así. Lo vamos a activar. Venga, que vamos a ir. Vamos a ir refrescando. Ay, que lo he vuelto a copiar mal. Sí, perdón. Te falta el dis, eso. Sí. Es lo que tiene hacerlo en caliente. Bueno,
Ya veis que no hay trampa ni cartón. A mí también me falla. Sí le da más emoción. Vamos a recargar. No, ahora me está dando en el padre porque lo tengo mal. Vale, ahora, ¿qué error me está dando? Que cuando lo recibe el evento del padre, claro, Aventureros no lo reconoce. ¿Por qué? Porque me vuelve a fallar el list. Vale, perdonad. Lo vuelvo a subir. Vamos allá. Vale. Dani, una sugerencia, puede aprovechar para enseñar la traza del error porque es bastante indicativa, como te ha salido unas cuantas de veces. Dices la que aquí me devuelve en la consola. No, la placa de la caja. El mensaje que sale ahí en rojo. Mira, vamos a producir un segundo para que veáis el mensaje, porque sí que es verdad que yo paso muy por encima. Y sí que es importante. Veáis. Espera, voy a cerrar la developer console, pero se queda verdad. Vale. Básicamente te dice, o sea, cuando aquí en la traza te dice, bueno, qué es lo que te está fallando, en qué componente, qué función te la está disparando, cuál es la ruta del fichero, pero bueno, y en qué línea tienes el error. Esto de la línea 4 lo da, ¿vale? Lo digo porque a veces puede ser que no os coincida como ahora. Esto lo que ocurre es porque está mimificado. ¿Qué ocurre? Que cuando yo subo el componente, Salesforce lo mimifica. Entonces, bueno, lo mimifica o lo reduce. Si yo quiero ver exactamente que es en mi línea o qué línea en concreto tiene que ver aquí con la mía, es importante poner el modo de dibujo, ¿vale? Y eso os va a permitir que el componente no se vea mimificado y ella te va a decir exactamente qué línea tuya es en concreto. Lo digo porque cuando yo ahora lo veo, si voy a mi línea 4, la línea 4 de mi fichero no es. ¿Por qué? Porque si voy al fichero que ha subido, que aquí me dice la ruta, me voy con la consola de JavaScript. Espera, que estoy buscando estaba aquí en Components. No estás aquí. ¿Dónde estabas? Yo creo que si le das a los 3 puntitos para abrir el fichero y escribes el nombre del fichero o con Command P o Control P, te va a salir. Sí, ahí en Open File, los 3 puntitos. Sí. Open File. Vale. Y ahí escribes el nombre, ¿sabes? Vale, esa es buena, eso no me acuerdo. Eso no me lo sabía yo, pero... Escribe campamento y te va a ir ese. Vale, ¿qué pasa? Que aquí, ves, está todo mimificado. Bueno, no está mimificado, está reducido, porque creo que el nombre de mis variables no me las cambian ni nada. Entonces, si queréis que coincida eso, acordaos de poner el modo de dibujo, ¿vale? Como voy un poquito a justo, voy a pasar a lo siguiente que os quería mostrar. Básicamente, lo voy a dejar así un poco mal, después os lo paso bien porque cuando ahora lanzo el evento me está fallando, que no me lo está cogiendo bien el componente abuelo y no sé por qué. Después lo reviso un segundo y os lo paso. Por último, ¿qué hay? Le podemos añadir las CSS, lo que os decía, el componente por defecto no viene, o sea, no viene la hoja de estilos. Lo que sí que vienen es que todos los componentes por defecto podemos utilizar sin necesidad de incluir en la hoja de CSS los estilos de Salesforce. ¿Dónde los veis? Ahí os he dejado aquí un enlace, pero básicamente es el Lightning Design System. Y aquí tenemos cómo se ve todo. Bueno, esto es para añadirlos, pero por ejemplo, si quisiéramos ver cómo montar un... No, perdón, no es aquí. Es en Components Blueprint.
Por ejemplo, un car, ¿vale? Tenemos ejemplos de cómo lo está montando, ¿vale? Y lo podríamos utilizar y todo. ¿Para qué? Para que si nosotros queremos crear componentes que no tenemos con componentes base o no podemos crear con conjunciones de componentes base, pero aún así queremos que tenga el mismo estilo que tiene Salesforce para que cuando se cargue en la pantalla no quede tan feo como el mío, ¿sabes? Podemos utilizar los estilos. Si quisiéramos utilizar otros estilos propios, ¿vale? Se podría crear una hoja de CSS. ¿Cómo? Desde el componente le creamos un fichero, ¿vale? Que se tiene que llamar completamente igual, importante, .css. Y esta será nuestra hoja de estilos. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner al título con el que tenía puesto. Text color. Desde Collision Color Red, por ejemplo. Y esto automáticamente dentro de mi componente que tuviera un estilo, dentro de mi componente, siempre que tenga un elemento con esa clase, ya me va a aplicar el estilo. ¿Vale? Entonces, voy a subir, mientras sube, hacemos un pequeño resumen. Perdonad. Ahora, básicamente, ¿qué hemos visto? Nada, cómo crear un componente básico, cómo definir sus atributos, cómo definir funciones, cómo comunicarse con un componente hijo, cómo comunicarse con un componente padre, cómo poder utilizar y dónde están, que es importante también tener los componentes base y cómo añadirle unas hojas de estilo. En principio, yo creo que por hoy ya es algo con lo bueno para empezar. Os he pasado también, os he añadido un par de enlaces que tenéis de cómo empezar, incluso un proyecto que te manda a hacer una pequeñita, que es el segundo, un pequeñito componente. Y nada más, cualquier duda, pregunta que tengáis, aprovechad y os respondo todo lo que pueda. ¿Tenéis preguntillas? No sé si es muy rápido. No sé si a lo mejor en los 10 minutillos que quedan podemos intentar arreglar el ejemplillo que estabas intentando hacer. Vamos a... Para que se quede más claro cuál era el objetivo. El problema lo tengo justo aquí, cuando me lo resuelve. Creo que me estoy olvidando de algo y no me estoy fijando. Okay. Claro, el aventurero ID se supone que es un número, ¿no? Viene en formato texto, es un texto, se lo puedo poner en número, ¿eh? Sí. Aventurero-id.name. Venga, per programming. Que un array y empieza en 0. ¿Ok? Venga, te lo compro. Sí, como A ver si tengo que modificar. A eso va a ser la coma del final. Espera, ya no lo he recargado. Puede ser, ¿eh? Pero si fuera así, si yo modifico el primer input, tendría que modificarme el segundo. Sí. O sea, este y este. A ver. Me lo refresco. Dice aventureros is not defined. No, eso es que no me lo ha refrescado aún. No me lo está cogiendo, a ver. Me está muriendo, no me lo está... ¿Está refrescando la caché? Sí, ahora sí, porque ahora cuando lo cambio, mira, no me lo está refrescando. Es que muchas veces lo que pasa también es que Salesforce te cachea los Lightning Web Components. Entonces, una de las cosas recomendadas para cuando estás desarrollando Lightning Web Components es desactivar un setting que lo desactivas y entonces te desactiva la caché. ¿Vale? Y entonces
cada vez que deployas una nueva versión de tu componente, pues se refleja el cambio. Si no, puede ser que no se refleje. Correcto. Por eso a veces me veis que refresco varias veces es para forzar que coja la caché. Porque Eso, como le digo que borre la caché. Hay un que viene en el blog que os he pasado por el chat. Ahí te explica cómo poner el debug mode para que te salga en JavaScript sin minificar y cómo desactivar el tema este de la caché. Y también una cosilla para mejorar las Developer Tools de Chrome para que se vean mejores para que se vea más fácilmente el contenido de cada objeto. Yo creo que tiene que ser eso, que no te está refrescando. Es el track, que me olvidé. Mira que lo dije y me olvidé de meterlo. Porque estoy en una lista de elementos. Entonces, al cambiar el atributo no me olvidé. Ah, claro. Sí, pero si pones el track, tienes que asignar el objeto entero. Tienes que reasignar el array. Si tú cambias un elemento del array, no, porque creo que en el último sprint la idea es, por eso lo cambiaron. Que todas fueran responsivas automáticamente y el track se quedara para cuando tuvieras una lista de elementos o modificaras un atributo de un objeto. Ajá. Pues eso es interesante, sí. Por eso, creo, eso no estaba claro. Ahora lo vamos a ver. Eso no, eso no estaba claro la release, ¿no? Me lo quitó, pero no me lo setea. Muy bien. El otro se la... lo que decimos de la array -1. Entonces lo vamos a hacer. Te ha cambiado el segundo y le ha puesto que es un object. Sí. Ahora lo vamos a hacer. Y ahora lo ha roto. Vamos a hacerlo así, otra vez. Ahí lo que pasa es que como esto es un string, cuando le resta a uno... A ver, no, ahora ya no es un string, ahora es un número. Ah, vale. Además, en JavaScript eso sí, se lo sigue comiendo. El de aunque pusiéramos que es un string, como él ve que es un número, le resta uno y le resta uno bien. Bueno, aún así no está de mal. Es que a lo mejor, a ver, que creo que cuando lo borro... También es un change. Sí, pero creo que es otra cosa. A ver, voy a probar una cosa. No. Estoy bien suscrito. Está suscrito porque lo estaba cambiando. Pues iba en el event detail, ¿no? Algo. Pon el código otra vez, Dani, por favor. Sin problema. Aquí. O sea, aquí le llega el detail. Claro, que está en el código. Es que eso ahí está mal. Claro. Sí, ¿no? ¿Qué estás mandando en el input? A ver, el input se lo pasa al aventurero, ¿vale? Entonces, el aventurero manda un aventurero ID y un aventurero name. Este es del aventurero al campamento, le paso, digamos, otra vez el objeto. Que es el aventurero ID para poder buscar el elemento y el nombre con el nuevo valor. Vale, es que, mira, en el value es un objeto, ¿vale? En la línea 7 pon event detail y ahí tenemos que poner el valor de... Claro, pero el evento que dispara el input... Sí, tenemos que poner el valor del control. Creo que value, lo que hay que poner ahí. Creo que era value. A ver, puede ser, es value. O sea, el value del Lightning Input sería para pasar la información desde arriba hacia abajo. Y luego, para ver lo que el usuario escribe, tendrías que leerlo del event.value. El tema es línea 7. Ahí. Es punto value. Eso. Eso es lo que falla, vale. Vale, que dentro del detail viene el atributo value, no probarlo, vale. Vale, vamos a probarlo. Y
Y eso está en el doc que tú estabas revisando, ¿verdad, Daniel? Sí, sí, sí. O sea, aquí te definen, cuando tú vas a un componente, te dice, mira, también lanza estos eventos. Vale, entonces, una parte de eventos. Y es que yo me todo con el buscar. A ver, en el Lightning, ¿era aquí en especificación? He puesto on-change, no on-change. Ahí está, on-change. Vale, aquí te explica cómo puedes hacer para suscribirte y suele venir una descripción de lo que te viene dentro del evento, pero no tengo aquí. A lo mejor está aquí abajo. Claro, es que eso es importante para esto, sí. Pero no lo veo ahora. Bueno, o sea, por lo menos. Vamos a probarlo. Este no, aquí está. No, me lo borra aquí. No. A ver, bueno, la caché. Vamos a ver. Sí, Ahora sí. Muchas gracias. Ya tira. Sí, ya tira. No me estaba dando cuenta justo de que era lo que me faltaba. Y como lo dejé en el otro ordenador, no tenía el código abierto. No pasa nada. Un resumen de qué componentes estamos viendo ahí y qué es lo que está pasando entre unos y otros. Ya para terminar. ¿Hay alguna pregunta que han ido respondiendo? Giuseppe ha respondido en el chat. Una pregunta de Cristian Salazar sobre qué tecnologías o framework se podrían utilizar para complementar la experiencia de Salesforce Lightning Design System. Vale. Bueno, la respuesta de Giuseppe ha sido que no haría falta ninguna otra. No, pero a ver, se podría. Imagínate que, por ejemplo, queremos añadir un mapa de Google Maps. Se pueden añadir terceras librerías de JavaScript. Lo importante es que sean compatibles con la Shadow DOM, porque si esa librería no es compatible con la Shadow DOM, le va a explotar cuando lo intentes utilizar. No en compilación, porque te la va a dejar cargar y todo eso te lo va a subir, pero cuando vayas a la propia librería e intente hacer un document para resolver algo, le va a fallar porque no se lo va a devolver, porque está dentro de la Shadow DOM. Entonces, es importante buscar cuáles son compatibles sobre todo con la Shadow DOM. Ahí, Alba, no sé si vosotros ya tenéis algunas miradas. Bueno, es que había contestado yo, no Giuseppe, así que lo aclaro. Vale, perdona, Alba. Que, a ver, Lightning Web Components es ya de por sí un framework JavaScript, ¿vale? Es que en la pregunta había un poquillo de confusión con el tema de JavaScript y CSS, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos Lightning Web Components, que es un framework JavaScript, que te proporciona la habilidad de crear componentes de User Interface, ¿vale? Toda la parte del renderizado, por ejemplo, cuando se escucha un evento o cuando el usuario introduce un valor y todo esto. Y provee también toda la parte de comunicación con el backend, que eso lo voy a explicar yo el jueves, y componentes base que tú puedes reutilizar dentro de tus componentes personalizados, ¿no? Entonces, esto sería lo que es Lightning Web Components, que sería equivalente a lo que es React o a lo que es Angular, pero creado especialmente para Salesforce y optimizado especialmente para Salesforce, aunque también se puede utilizar fuera de Salesforce, ¿vale? Sí, hay una versión open que la puedes utilizar fuera, solo que toda la parte de comunicación del backend no la tienes, como decía. Eso, exactamente. Eso sería un poco JavaScript. Luego están las librerías JavaScript third party, que pueden ser, el ejemplo que Dani decía, útiles para crear un mapa que tenga mucha funcionalidad y que te permite hacer muchas interacciones y que no esté eso disponible todavía en Salesforce, por ejemplo, para crear PDFs, para hacer otro tipo de tareas, pero ya no sería frameworks JavaScript como tal, sino que serían librerías third party que siempre y cuando sean seguras, tú las puedes importar en un recurso estático
en Salesforce y utilizarlas. Si quieres utilizar, si tú, por ejemplo, tienes una aplicación ya creada en React y quieres utilizarla dentro de Lightning, también se puede. Hay una forma de hacerlo, ¿vale? Pero si tú vas a montar una aplicación desde cero, es una tontería que utilices otro framework JavaScript porque ya tienes Lightning Web Components que está especialmente diseñado para Salesforce. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, preguntar en la pregunta sobre el Lightning Design System. El Lightning Design System es un conjunto de clases CSS que son las que Salesforce utiliza en sus aplicaciones y que tú también puedes utilizar en las tuyas, de forma que tus componentes siempre queden bien al lado de los componentes que Salesforce crea, ¿vale? Eso sería así en resumen. Importante también que te incluye parte de responsive. Sí. No te hace falta montar ese CSS sobre Bootstrap o lo que sea, que me refiero que el Lightning Design System ya tiene una manera también para que puedas manejar el responsive en móvil y todo. Ahí que son. Otra pregunta. Ah, bueno, vale. Sí, nos dice que si conocemos alguna librería segura para generar PDF. Buah, ¿para generar PDFs en concreto yo no? ¿Vosotros conocéis alguna? Ahora mismo no lo sé, lo tengo que preguntar. Yo creo que sí que hay alguna, pero déjame que lo pregunte y os lo digo, lo pongo en el comentario del vídeo en YouTube. Y preguntaban también si se puede utilizar jQuery. Yo creo que, o sea, antes no se podía seguro. Ahora ya no sé si las nuevas versiones de jQuery son más seguras y si se puede utilizar, pero hace unos años estoy segura de que no. No sé si vosotros lo sabéis. Yo creo que es que no he probado con las últimas versiones. La última que he probado es bastante vieja, entonces no sé. O sea, sé, por ejemplo, más allá de frameworks como jQuery, por ejemplo, librerías que sí que haya utilizado, que es la de D3 para hacer diagramas, dibujos. La última, o sea, hay una de calendarios, que no me acuerdo ahora el nombre, también. La de Google Maps, la última, creo que ya también está para Shadow DOM. Pero jQuery no lo sé, la verdad. A ver, pasarán. Yo creo que al final todos pasarán, me refiero, es hacia dónde va a ir las cosas. Que tarde o temprano la tendremos. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo... ¿Querías decir algo, Julio? Sí, no, yo iba a decir que yo he utilizado una librería que recuerdo que era para renderizar, que te permitía renderizar tanto en, o sea, una tabla, ¿no? Tanto en Excel como en PDF, como en CSV. Dependiendo de la configuración que tuviera, pero no recuerdo ahora cuál era la librería. No lo recuerdo, pero vamos, era un caso específico solo para renderizar tablas. ¿Sabes qué? O sea, que era para imprimir una tabla en PDF, o en esos tres formatos. Pero ahora no me acuerdo de cuál era. No me acuerdo. Y la que usamos para las gráficas, ¿cómo se llama la librería, Pedro? Que tampoco me viene ahora el nombre de la librería. No, no es de 3. He estado todo el día aquí. HighCharts, puede ser. Charts. HighCharts, esa, sí, esa, Giuseppe. HighCharts. Y esa está basada en jQuery también, o sea que está basada en jQuery, o sea, o tiene dependencias con jQuery. Lo de jQuery lo voy a investigar también porque hace mucho tiempo que no miro eso, pero eso, se supone que si es seguro, es soportable. O sea, bueno, si una librería es soportable es porque tiene alguna vulnerabilidad. Sí, bueno, y también hay hay una URL donde están las librerías compatibles con
con Lightning Web Components, creo recordar, de haberlo visto en alguna charla por ahí. O sea, que a lo mejor eso también puede ser un recurso que podemos añadir como... O sea, yo lo que quiero hacer es que a mí me parece muy interesante, os lo paso, para saber cuándo una librería puede o no. A ver, si se conoce bastante la librería, ¿vale? Yo lo que suelo revisar es en el componente donde veis los componentes, tenéis aquí el Locker API View. Básicamente, estos son los métodos todos del window, del document y del element, del add-on, que están disponibles a través del Locker, que básicamente, o sea, encapsula básicamente también toda la parte de Shadow DOM. Entonces, si tú ves que la librería utiliza algo que no está soportado, no os va a funcionar. Sin embargo, si una librería al final del window no toca nada o lo único que hace es añadir eventos o tal, os va a funcionar sin ningún problema. Vale, yo esa URL que dices no sé cuál es, pero me gustaría mucho saberlo, la verdad, porque me parece súper útil. Sí, ya te digo que no sé exactamente dónde está, pero o sea, yo he visto en charlas, pues eso, URLs o algún sitio donde se listan ciertas librerías que son compatibles con Lightning Web Components por defecto. La buscaré, a ver si la podemos añadir a la bibliografía de esta charla. En cualquier caso, siempre va a ser una buena práctica que, aunque estéis muy familiarizados con alguna otra librería, intentéis ver si lo que queréis hacer se puede hacer ya en el estándar de Salesforce. Siempre si seguís el estándar, os vais a asegurar que en el futuro no vais a tener problemas y, bueno, pues lo típico un poco. Sí. ¿Alguna pregunta más por ahí? Parece que no. Bueno, pues nada, que la siguiente charla la daré yo y continuaré con el tema este de Lightning Web Components, ¿vale? El jueves. Venga, muchas gracias a todos. Gracias, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias, chao, chao. Chao, chao.